Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Continuamos esta semana con esta serie que habíamos comenzado, como había dicho, y la semana pasada el pastor Sisto pudo hablar de la temática de sola fide, solo por la fe. Así que si no pudo estar, tremendo sermón, se lo recomiendo, búsquelo por YouTube en la página de la iglesia. Muy buen sermón, creo que hizo el hermano Sisto, muy buen trabajo, así que sigamos orando por él porque él sigue ahí, ¿verdad?, creciendo, mejorando, y esas las oraciones y el trabajo duro. Vamos entonces a continuar hoy. La temática de hoy es lo que es sola gratia, y vamos a ver entonces y comenzar con una serie de preguntas. La primera parte del sermón tal vez se sienta como un estudio bíblico, pero creo que es importante poder tocar ciertas preguntas que nos van a poder dar la luz de esta temática de sola gratia. Es una expresión en latín y vamos a verlo en breve, y lo que se enfoca de una forma sencilla es solo por gracia. Así que ¿qué es sola gratia? Bueno, sola gratia en su esencia proclama que nuestra salvación es un regalo divino completamente basado en la gracia de Dios, y para entender esto es mejor examinar por lo menos dos aspectos que creo que nos pueden ayudar para mejor entender de lo que estamos hablando. Número uno, sola gratia nos dice que somos salvos solo por la gracia de Dios, y esto entonces significa que escucha bien, nuestra justificación ante Dios no se basa en nuestras obras. Lo que determina que nosotros somos hechos justos. Si tenemos que ser hechos justos, implica que no lo somos cuando nacemos. Y ese aspecto es algo que es el resultado de la obra de Dios, no es el resultado de lo que nosotros podemos hacer. No podemos ganar la salvación totalmente es un regalo gratuito de Dios. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nuestro hermano Sisto predicó muy elocuentemente la semana pasada, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo punto que tenemos que ver entonces para continuar entendiendo lo que es sola gratia, es que nos enseña que esta gracia divina es inmerecida. No la merecemos de ninguna manera. En Romanos capítulo 3, versículo 23, que lo vamos a estar estudiando hoy, nos recuerda que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos deja saber que nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios y no podemos ganar su favor por nuestros propios medios. Así que tenemos esa idea de que nosotros somos salvos por una gracia, pero entonces entendemos de que esta gracia es una que nosotros no nos merecemos. Es divinamente dada a nosotros. Continuamos entonces, vemos la otra pregunta que debemos de escudriñar, es cuáles son las raíces históricas de sola gratia. ¿De dónde viene esta idea? ¿Y por qué de todos los nombres tiene que ser en latín? Muy buena pregunta y vamos a verlo de cerca. Para comprender completamente entonces sola gratia debemos explorar sus raíces históricas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana enseñaba que la salvación se obtenía a través de la fe y las obras, lo que llevó a la creencia de que uno podría ganar la salvación mediante sus propios méritos. Esto se convirtió en una fuente de angustia espiritual para muchas personas. En particular, recordamos al gran Martín Lutero. Martín Lutero, un monje alemán, fue un destacado reformador que desafió esta enseñanza. Al estudiar las Escrituras, especialmente las epístolas de Pablo, al estudiar las Escrituras, él llegó a la conclusión que la justificación solo podía venir de Dios a través de su gracia, recibida por medio de la fe. Y esto llevó a la famosa afirmación que muchos de nosotros hemos escuchado, donde Martín, obviamente Lutero, decía que sola gratia, sola fide, que significa solo la gracia, solo la fe. Esa es la forma que el Señor nos ha salvado y salva a todo creyente. Entonces, la reforma protestante, en la que Lutero desempeñó un papel crucial, marcó un punto de inflexión en la historia cristiana al descubrir y enfatizar la verdad de sola gratia. Ahora, esta doctrina no solo liberó a las personas de la esclavitud de intentar ganar su salvación, sino que también restauró la centralidad de la gracia divina en la teología cristiana.
vemos que estas 5 solas eran una respuesta, como quien dice, a un desarreglo teológico bíblico que existía en lo que es la Iglesia Católica Romana. Ahora vemos entonces nuestra tercera pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de sola gratia? Entendemos el aspecto, lo definimos un poco, leímos 2 versos, hablamos del aspecto histórico, pero entonces, ¿qué dice la Biblia en abundancia o con más claridad? La Biblia muestra que es nuestra fuente suprema de autoridad, respalda claramente la doctrina de sola gratia, particularmente en el verso que vamos a estar viendo hoy, en Romanos capítulo 3, versículo 24, encontramos estas palabras consoladoras que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí entendemos que somos justificados gratuitamente sin méritos propios, gracias a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, además, podemos ver en Tito capítulo 3, versículos 5 y 7, miren lo que dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Creo que el verso es claro y nos muestra de que nuestra salvación proviene de la misericordia y la gracia de Dios, no de nuestras obras. Entonces continuamos. ¿Cuáles son entonces los efectos de sola gratia en la formación de las creencias y prácticas cristianas? Porque esto ha tenido un efecto en la forma que nosotros vemos la vida cristiana, la forma que practicamos nuestra vida cristiana. Y sola gratia tiene un impacto profundo en lo que creemos y cómo vivimos nuestra fe. Reconocer que nuestra salvación es un regalo divino, somos liberados de la carga de tratar de ganar por nuestras obras. Esto nos lleva a una profunda gratitud hacia Dios y una confianza renovada en su amor y gracia merecida. En nuestra vida diaria, particularmente, sola gratia nos llama a vivir en humildad. Es una palabra muy clave, en humildad. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que esto no es el resultado de nuestro trabajo, de nuestros méritos, de nuestro esfuerzo. Si es por gracia, es algo inmerecido. Si es por gracia, usted no puede trabajarlo por 60 horas. Si es por gracia, no es el resultado de cuánto esfuerzo usted hace. Ahora, eso no tampoco va a anular la realidad de que si es un regalo, es un don de Dios, no vamos a sostenerlo con fuerza, no lo vamos a sostener, ¿verdad?, con esfuerzo. La Biblia nos llama de que nosotros debemos de sostener esto que Dios nos ha dado, nuestra salvación, con temor y temblor. No porque se va a quebrar, no porque lo va a perder, sino porque cuando usted tiene algo precioso en sus manos, usted lo guarda, usted lo protege, por el valor que tiene y aún más de parte de quien ha recibido el regalo. ¿Usted ha notado cuántas cosas usted tiene en su casa que cualquier persona diría, pero mire qué es esa cosa rara que tienes ahí? Y tal vez es una porquería. Pero usted dice, no, pero déjame contarte lo que pasa, que yo tuve una gran tía, una abuela, ¿verdad? Usted tiene artículos que el valor no está intrínsecamente en el objeto como tal, sino es un valor sentimental. Aquí estamos hablando, hermano, mucho más de algo sentimental. Estamos hablando del resultado de la obra de Cristo, la cual derramó su sangre en la cruz. Y por eso cuando vemos sola gratia, debe de causar un aspecto de gran humildad en nuestras vidas. Número 5. ¿Cuáles son los desafíos y críticas de sola gratia? Esto se tiene que hablar porque uno solamente puede hablar de lo bonito, hay que hablar lo que la gente tal vez puede pensar o cuestionar de lo que nosotros entendemos. Y sin embargo, debemos ser conscientes que sola gratia ha enfrentado desafíos y críticas a lo largo de la historia. Algunos han argumentado de que esta enseñanza puede llevar a la complacencia espiritual o lo que se llama el antinomianismo. Hermano, qué palabrota. ¿Se le explico? El antinomianismo está diciendo que esa persona anti en contra, nomos, de lo que es el griego la ley. En otras palabras, estoy en contra de la ley. Y las personas que creen que si todo es por gracia, entonces nadie se somete a la ley de Dios. Y eso no es lo que está diciendo sola gratia. Entendemos de que porque es por gracia y usted ama al Señor que le amó, usted vive de acuerdo a aquello que el Señor nos ha dicho. Y eso es una excusa muy popular que se escucha hoy en día. No, lo que pasa es que hoy vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Y qué tiene que ver eso?
Lo que está diciendo esa persona, lo más probable, tiene un mal entendimiento de la ley de Dios, tiene un mal entendimiento de la gracia de Dios, como si la ley contradice la gracia de Dios. Y la Biblia nos dice, y no vamos a entrar hoy, de que fue por medio de la ley que reconocí que soy pecador. Así que aún la ley de Dios fue uno de los métodos que Dios usó como tutor para mostrarnos la gran necesidad de que teníamos de la gracia de Dios. Es importante recordar que sola gracia no niega la importancia de vivir vidas santas y obedientes a Dios, más bien enfatiza que nuestra justificación ante Dios proviene solo de su gracia. Así que es importante entender, porque hay personas que van a hacer un argumento en contra de lo que en sí estamos viendo en su pureza. Número 6. ¿Cómo deberíamos abordar adecuadamente la aplicación de sola gratia en nuestra vida? Quisiera ponerlo en 3 puntos sencillos. Número 1, primero debemos abrazar, como había dicho, la humildad, reconociendo que somos pecadores, que dependemos completamente de la gracia de Dios. Comenzamos por ahí. Número 2. Debemos estudiar diligentemente las Escrituras para comprender profundamente esta doctrina. Si usted no entiende algo en su uso normal y correcto, lo más probable usted va a abusar y lo va a usar de una forma no correcta. Número 3, debemos vivir vidas de gratitud y servicio, compartiendo la gracia que hemos recibido con otros. Así que vemos el aspecto número 1 de que tenemos que tener humildad, número 2, tenemos que ser diligentes en estudiar y número 3, tenemos que vivir con gratitud y servicio, compartiendo aquello la cual por gracia hemos recibido con otros. Entonces, entendemos como quien dice esa primer parte de lo que estamos viendo en lo que es tratar de explicar por medio de estas preguntas lo que es sola gratia. Ahora quisiera entonces que darle por lo menos 5 formas en las cuales podemos ver que sola gratia ha afectado la forma que nosotros en nuestra iglesia llevamos ciertos aspectos, o llevamos a cabo ciertas cosas. Número 1, y aquí no voy a entrar en mucho detalle, así que lo puse ahí, todas las notas están en la página web como siempre, así que el que no lo sabía, sépalo. Yo tomo trabajo pensando en usted, déjame hacer estas notas, así que sepa lo que están ahí, no es que quiero hacer más trabajo por hacerlo, todas las notas están ahí, lo que es en el orden de servicio, puede apretar o oprimir ese enlace y puede tener acceso a esto. Vemos la enseñanza y predicación. Entonces entendemos que el mensaje central, en base a la enseñanza y la predicación, es la salvación por gracia. No es por obras. Efesios 2, 8 y 9, que el hermano Sisto habló la semana pasada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos también el por qué. ¿Por qué de este mensaje central? Bueno, la justificación viene por la fe en Cristo, no por la ley. Lo hablé en este momento y lo expliqué. Gálatas 2:16, Pablo hace una mención tratando de elaborar en este punto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que vemos este aspecto de la enseñanza y predicación. Número 2, nuestra adoración. Nuestra adoración es una respuesta a la gracia de Dios. Nosotros adoramos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:16, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Pero por qué? Bueno, porque Cristo nos ha dado acceso directo a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 16 nos dice, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que entendemos que nuestra adoración es influenciada de una forma muy agresiva por el entendimiento de sola gratia. Número 3, discipulado. La forma que nosotros vamos a enseñar y a ser discípulos en la iglesia. Vemos un crecimiento espiritual. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos el aspecto del discipulado en la vida cristiana. Primera de Corintios 6:20. Pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que esto es influenciado cómo nosotros aún vamos a hacer el discipulado en la iglesia local. No solamente el discipulado, pero también lo que es el evangelismo y las misiones. Un tema que muchas personas solamente de lejos lo ven.
Pero no, la iglesia local tiene que lidiar con esto y es influenciado por sola gracia. Mira lo que dice, cuando hablamos de la proclamación de la gracia, proclamamos el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vemos a Lucas haciendo esa declaración, pero entonces vemos de que este evangelismo, estas misiones son un llamado a la fe cristiana y llamamos a las personas ¿a qué? A recibir la gracia de Dios a través de la fe. Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso sigue vigente el día de hoy. Eso no fue en ese tiempo, porque bendito eran personas menos educadas, que la gente piensa así. Cuando yo creo que parece al revés, parece como que la gente era más inteligente antes, más aplicada, más sabia, y hoy se ponen un poquito, ¿verdad? Un poquito más bruta, pues no se ofenda, ¿verdad? Porque solamente pueden, ahí, de 2 segundos, 3 segundos, ajá. La gente piensa diferente hoy de lo que pensaban antes. Usted no puede tener una conversación larga con nadie, porque no tienen la disposición o la disciplina. El mundo cambia. Pero hermano, cuando hablamos del evangelismo y las misiones, vemos que sola gracia ha influenciado la forma que nosotros debemos presentar el mensaje, no solamente en su contenido, sino el enfoque que tiene ese contenido. Vemos entonces nuestro servicio a los demás. Nuestro servicio a los demás. Cuando vemos entonces lo que es nuestro servicio a los demás, somos llamados a servir con humildad. Ya vimos esa temática, ¿verdad? Servimos no para ganar favor, sino como respuesta a la gracia de Dios. ¿Por qué servimos? Porque nosotros queremos que otros puedan venir a conocer a nuestro Rey y Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Y nosotros vivimos para que otros le conozcan a Él. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso usted tiene que regular. ¿Cuáles son, hermanos, los dones que usted tiene? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que es el deseo de Dios, es el llamado de Dios, que nosotros vayamos a usar nuestros dones y talentos para el beneficio de la iglesia local. Eso es algo que a la gente le cuesta porque a veces, bueno, es que yo no sé hacer nada. Créame, usted sabe hacer algo. Usted sabe hacer muchas cosas, lo que pasa es que en su mente tal vez se limita, bueno, yo no enseño, yo no predico, yo no doy clase a los niños. Entonces ya como usted cree que esas son las únicas necesidades que hay en una iglesia, usted rápidamente se descalifica para decir, no, yo no puedo hacer nada. Hermano, en la iglesia hay mucho tipo de servicio, una gran magnitud de ministerios que se pueden llevar a cabo en su momento, y no es en base al liderato de una iglesia, sino es en base a los dones y los talentos de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de nuestro servicio a los demás, podemos también ver el amor en acción, y nuestro servicio es una expresión de amor nacido de la gracia que hemos recibido. Nosotros vamos a ser llamados a actuar en amor. Sola gracia afecta la forma que nosotros servimos a los demás. Gálatas capítulo 5 versículo 13, esto dice la Escritura, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Pablo llama a esta iglesia de Gálatas que está lidiando con aspectos de legalismo, porque verdad hay una pelea interna de que pues aquellos quieren que vamos a ser circuncidados, otros no. Entonces pues eso pasa. Mire, hoy en día pasa lo mismo. Tal vez no es la pelea de la circuncisión, esa no es tan popular, pero es la idea, por ejemplo, le doy un ejemplo, y no es por criticar. Pero hay personas que creen de que si nosotros vamos a ser los verdaderos hijos de Dios, nosotros debemos entonces asimilar la cultura judía. Entonces usted tiene que orar con un talí, y si vamos a adorar al Señor, tiene que haber alguien atrás con cuerno, ¿verdad? De un, no sé de qué animal. Yo no sé de dónde vienen. Entonces, tenemos que adoptar aspectos culturales para entonces poder ser el pueblo de Dios. Hermano, eso no tiene nada que ver.
Vemos que algunas personas quieren adoptar ciertos aspectos culturales y sobreimponerlos a la iglesia, porque algunos yo he escuchado decir, si no lo hacemos de esa forma, negamos nuestra cultura genética espiritual. Perdóneme, yo no nací judío, yo no tengo nada que ver con los judíos, yo vine de Costa Rica, San José, mitad puertorriqueño, usted vendrá de otro lugar y créame, Dios me ama igual como soy y yo no tengo que tener, ¿verdad?, los colochos por el lado con la gorrita para que Dios escuche mi oración. Antes era lo mismo. No, es que si usted no tiene, ¿verdad?, la circuncisión, usted no está bien delante de Dios. Hermano, si es algo por gracia, es algo que Dios da. Sí hay cosas que Dios requiere de nosotros, pero no es de adoptar una cultura que no es la suya. Ahora, eso tampoco significa que si nuestra cultura es pecaminosa vamos a quedarnos en ella. Pero eso no es el caso tampoco. Así que creo que es importante, hermano, que hemos visto estos puntos, estos 5 puntos de cómo es que sola gracia aún afecta a nuestra iglesia local. Y eso entonces nos lleva, para que vuelva a su Biblia conmigo, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Y antes de entonces entrar en este aspecto de este estudio, permítame darle una ilustración. Había una vez un valle profundo y oscuro llamado la sombra de la desesperación. Este valle, la gente cargaba pesadas mochilas llenas de sus errores y pecados. Cada paso que daban parecía hundirlos aún más en la oscuridad y la culpa. En medio de este valle se erguía un muro imponente, impenetrable, llamado la muralla de la condenación. Esta muralla separaba a la gente del anhelado resplandor de la libertad y la gracia de Dios. Nadie podía escalar ni derribarla por sus propios medios. Un día un hombre llamado Jesús llegó al valle. Llevaba consigo una llave dorada, la llave de la misericordia divina. Y con gran amor y sacrificio Jesús se ofreció a sí mismo como un puente sobre el abismo de la condenación. Sus manos llevaban las cicatrices del sacrificio y previo, pero su corazón rebosaba de amor y compasión. Jesús extendió sus brazos sobre la muralla y con una llave dorada desbloqueó el camino hacia la libertad. Aquellos que habían cargado sus mochilas de errores y pecados se dieron cuenta que podían soltar sus cargas y caminar hacia Jesús. La muralla de la condenación ya no los separaba de Dios. Entonces ahora cuando llegamos a nuestro verso, Romanos 3, 23 al 24, el apóstol Pablo nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta historia nos muestra cómo todos nosotros en algún momento hemos estado atrapados en el valle de la culpa y el pecado. Pero gracias a la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, podemos ser justificados y redimidos. Así como Jesús abrió el camino sobre la muralla, Él nos ofrece la oportunidad de ser libertados de nuestras cargas y reconciliados con Dios. Así que la gracia de Dios es un regalo gratuito que nos permite escapar de la condenación que merecemos y entrar en la plenitud de su amor y de su perdón. Así que al ver, como quien dice, a través de esta historia, que es una metáfora, quisiera entonces poder darle una descripción, porque muchos tal vez no han estudiado la carta de Romanos y quisieran no solamente aterrizar el avión en un país desconocido, sino darle una idea de la topografía teológica. Por ejemplo, si fuéramos a ver de una perspectiva más alta, 50,000 pies, la carta de Romanos tiene como punto principal la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo. En otras palabras, Pablo explica cómo los seres humanos pueden ser declarados justos ante Dios a través de su fe en Jesús, en lugar de depender de sus propias obras. Ahora, si vemos a lo que es el capítulo 3, que es donde estamos situados, Romanos 3 se centra en la universalidad del pecado y la necesidad de la justificación por la fe. Pablo argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y que nadie puede ser justificado por sus propias obras. Ese es el argumento de Pablo en el capítulo 3. Ahora, específicamente, si vamos bajo el microscopio de estos versículos que estamos viendo, 23 y 24, usted va a ver, y lo leo de nuevo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este verso nos enseña, como podemos ver claramente, que todos
Todos han pecado y fallado en alcanzar la gloria de Dios, pero puede ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios a través de la redención en Cristo. Entonces este pasaje es importante y relevante a toda persona que esté escuchando y específicamente para los cristianos hoy en día, porque nos recuerda que nuestra necesidad de la gracia de Dios y la justificación es una por la fe en Cristo. Nos muestra que no podemos depender de nuestras propias obras para ser juntos ante Dios, sino que debemos confiar en la obra redentora de Cristo Jesús. Como acostumbramos, usualmente yo le doy un punto clave de lo que vamos a ver, pero es muy similar al texto, así que lo leo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es como quien dice el punto central. Usted no se acuerda más nada, acuérdese de eso, que ese es el punto que estamos viendo, que es literalmente en el día de hoy una copia del texto, porque es bien descriptivo. Nuestro bosquejo, lo que vamos a tomar los próximos 20 minutos, es ver estos 3 puntos. Número 1, la universalidad del pecado, versículo 23. El segundo encabezado es la justificación mediante la gracia de Dios, versículo 24, parte A. Y el tercer encabezado es la reconciliación con Dios, versículo 24, parte B. Vemos entonces el primer punto, la universalidad del pecado. Mire su Biblia conmigo, porque entonces nos dice aquí que Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, nos da la idea entonces de que dice, por cuantos todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa por cuantos todos pecaron? ¿Estamos hablando todos de todo el mundo? ¿Todos de un grupo en particular? Hago la aclaración porque yo puedo decir, bueno, Edgar, ¿de cuál tú quieres? ¿Tú quieres de la cajita de los M&M's o las cajitas de los Skittles? Bueno, yo quiero de las M&M. Ok. ¿Cuántas tú quieres? ¿Algunos colores? No, yo las quiero todas. Bueno, yo decir que las quiero todas, no está hablando de todo lo que está en el cuarto, sino todo lo que está en esa caja. Y cuando hablamos, la pregunta aquí es, ¿qué significa por cuantos todos pecaron? ¿Está hablando de un grupo en particular? ¿Está hablando de judíos? ¿Está hablando de griegos? ¿Está hablando de quién está hablando? Y para darle más claridad, esta palabra que aparece aquí de pecar o todos pecaron, está hablando de no alcanzar en ninguna medida algún estado o condición. Estas personas no han alcanzado nada. No han alcanzado el favor de Dios, la gloria de Dios. ¿Por qué? La segunda pregunta nos ayuda. ¿Por qué el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios? La respuesta es fácil. A causa del pecado heredado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12, muy claro. Escucha lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. La idea es sencilla. ¿Por qué nadie puede alcanzar la gloria de Dios, el favor de Dios? Bueno, porque de la misma forma que nuestra cabeza federal Adán pecó y todos nacimos con el ADN podrido de pecado, tiene entonces que venir Cristo, que es el segundo Adán, que entonces muere por aquellos que el Padre le entrega a Él, para que aquellos que entonces vienen de Cristo pudieran entonces vivir para la gloria del Padre y son reconciliados con el Padre a través de la obra sacrificial del Hijo. Así que si usted solamente está aquí y usted viene como descendiente de Adán, usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Porque usted lo que califica es sencillamente para que le paguen las 40 horas metafóricamente de su pecado de toda su vida. Y la paga del pecado es muerte. Vemos entonces que Romanos 5:12 afirma que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, y por lo tanto todos pecaron. Pero continuamos entonces viendo este verso. ¿Cuál fue una de las necesidades creadas a causa del pecado de Adán? Estamos hablando todavía de que todos pecaron. Este problema causó un problema. Y causó también que hubiera un vacío, una necesidad. Y vemos que es la necesidad del perdón. Salmo 51, versículo 5, escribe David y dice aquí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
vemos que la necesidad la cual el pecado de Adán causó crear fue la necesidad del perdón. Recuerde que la idea del pecado es fallar la marca. Usted piense, ¿verdad? Los arqueros, como Robin Hood. Si usted no le pega la marca, la Biblia entonces designa, la idea, el significado, es que el pecado es fallar la marca. La marca entonces, ¿cuál? Perfección. Y toda persona que entonces falla la perfección de lo que Dios nos ha llamado en las Escrituras, como el perfecto ejemplo que es Cristo Jesús, la cual es el único camino, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, si nosotros entonces sabemos que desde el nacimiento no podemos darle la marca, entonces tenemos que recurrir a Cristo. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poder darle la marca. Por más que yo trate día y noche, yo nunca voy a poder ser tan bueno para darle la marca, porque es que yo no tengo la habilidad. Le doy una ilustración cortita. Se dice, imagínense que todos nosotros fuéramos, ¿verdad? De lo que fuera, por ejemplo, de las 50 millas. Hay mucha gente cubana, así que voy a aprovechar y me voy a tirar por esta. 50 millas, ¿verdad? De la costa de Cuba. Y todos estamos en un barquito y el que llega a Cuba, ¿verdad? Se le da la vida como usted quiere que se le dé. ¿De acuerdo? Es una gran vida, porque hay mucha necesidad. Entonces sale, vamos a poner a Lester en uno, ponemos a Sergio en otro, ponemos a Sisto en otro, ponemos a David en otro y salen los 4. Y usted dice, bueno hermano, está difícil porque hay diferentes edades. Pues sí, yo sé. Y todos dándole ahí. Y nosotros todos viendo por internet, ¿verdad? Por el stream. Y vamos ahí, dale David, le dice a la mujer, hermano Sisto, dale, yo creo en ti, hermano Sisto, dale ahí, ahí. Sergio, ay, Lester por ahí. Pero ¿sabe qué? Al fin del día, aunque tal vez puede ser uno que llegue más largo que el otro, pero todos, ninguno de ellos van a llegar. No es porque no tenían buenas intenciones. No es porque unos eran más saludables que otros. Es porque ninguno de ellos tiene la habilidad física de hacer ese tipo de travesía. Sí, cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, está dentro de su aspecto natural que usted no puede llegar delante de Dios. Y eso es lo que estamos viendo cuando vemos estos versos. Pero permítame entonces aplicar un poco. Hagamos algunas preguntas. Hermano, hermana, le hago la pregunta. ¿Cuál fue el pecado? Enfócate en esta semana. ¿Cuál fue el pecado más que abundó en esta semana en tu vida? ¿La falta de paciencia? ¿La cual te llevó al enojo? ¿La falta de contentamiento? Es que hermano hago lo mismo y yo quisiera cambiar. Mire que hay personas que yo conozco que así rapidito le aparece trabajo y yo llevo el mismo trabajo por los últimos 15 años. Hermano, no sea tan mala gana, hermano. No sea tan mal agradecido. Qué bendición que usted está en el mismo trabajo los últimos 15 años. Hay personas que también puede ser que han pecado porque le falta gozo en el evangelio, en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se pasan viendo las cosas del mundo y sin darse cuenta, las desean. Y ahora todo lo que tienen en Cristo no es suficiente para ellos. Hermano, pero si nosotros entendemos quiénes nosotros somos antes de Cristo y que en base a nuestra naturaleza nadie puede alcanzar a Dios si no fuese sido por la obra de Cristo. Hermano, eso debe de darle un aspecto muy correcto de lo que es la gracia de Dios. Eso debería afectar la forma que usted piensa, la forma que usted vive. Pero la otra pregunta que podría hacer es, ¿cómo respondiste a estos pecados? Ok, todo el mundo pecó, eso es hecho. Todo el mundo pecó esta semana. Pero ¿cómo respondiste a tus pecados? ¿Te humillaste delante de Dios o sacaste el pecho? Hiciste fuerte. Sí, Señor, esta noche, bendito, cuando llegue a la casa, antes de acostarme, voy a orar. ¿No oraste? Y no es que tu oración te pone bien delante de Dios. El punto mío no es ese. El punto mío es de que la forma que nosotros reaccionamos a nuestro pecado nos habla de la forma que nosotros vemos bien o no correctamente la gracia de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero entonces pasemos a nuestro segundo encabezado, la justificación mediante la gracia de Dios, versículo 24a. Vamos entonces al versículo 23 para el contexto. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
Ahí es donde está la cosa, se pone mejor. El 23 nos pone en el infierno y nadie lo saca. Pero el 24 nos da un poquito de esperanza. O sea, ahora podemos respirar un poquito. Pero, ¿qué significa el concepto de ser justificado? ¿Qué significa esta idea de ser justificado? Le hago la pregunta porque hay personas que tal vez no saben. Esa no es la respuesta. Esta palabra que dice aquí, justificado, está hablando de un asunto legal. Una persona que es declarada justa es una persona que estaba en un estado de injusticia y ahora ha sido puesto en una posición justa. Pero aquí está lo interesante. Ese cambio de estatus no es hecho por ellos mismos nunca. Porque aún en la ley, si usted va a una corte, nadie se declara injusto. Tiene que haber una ley, tiene que haber un juez, tal vez puede haber como quien dice, ¿verdad? Un juicio, ¿verdad? El jurado que está ahí, y ellos determinan que en base a la evidencia esa persona puede ser declarada justa o condenada como injusta. Cuando vemos aquí que siendo justificados gratuitamente por su gracia, está hablando ¿qué? De es algo que Dios tiene que hacer. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo es que la Biblia describe la gracia de Dios? Y vemos de que para describir la gracia de Dios, Él la describe como un regalo divino. Y es gratuito. Efesios capítulo 2, versículo 8, lo volvemos a leer porque es uno que tiene que ver con este texto. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El origen es la gracia de Dios. El medio o el vehículo es la fe. Y no es una fe vacía, es una fe en Cristo, aclaro. Porque hay gente que dice, no, que tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Oh, es que tú no tienes fe. Hermano, escuche bien lo que estoy diciendo. Esto se dice mucho. Es como cuando la gente dicen, en inglés se escucha esta expresión. I send you my prayers. Te mando mis oraciones. Hermano, yo no soy un santo y yo no soy católico para que me mandes oraciones. Ahora entendemos lo que quieren decir. Entendemos lo que quieren decir. Pero la pregunta es, ¿en quién tú estás orando? Porque cuando yo conozco personas que son amigos míos en las redes sociales, no todos son cristianos, y cuando a mí me dicen eso, yo digo, ¿a quién le estarán orando? Sí, porque el tipo de vida que ellos viven no puede estar orándole a Dios. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, vemos que la gracia es un regalo de Dios, y la gracia de Dios es como el aire que respiramos en un día soleado. No la vemos, pero es esencial para nuestra vida. Así como el aire nos sustenta sin que tengamos que pagar por él. La gracia de Dios nos justifica gratuitamente. Es un regalo divino que nos perdona y nos restaura sin que tengamos que ganárnoslos. ¿Cuánto usted ha hecho para pagar el oxígeno que usted respira? 0. Mas, sin embargo, Dios gratuitamente, liberalmente, generosamente, en abundancia, le da no solamente el oxígeno, le ha dado un sistema pulmonario si lo guarda y lo protege, que le va a durar mucho tiempo. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que hace posible la redención de los pecados? Porque vimos cómo es que la Biblia describe la gracia de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que hace posible la redención de estos pecados. Hay que ver estas partes para entenderlo. La redención es a través de Cristo, que es lo que estamos viendo en el verso, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No por gracia, sino es una expresión posesiva. Está apuntando que es la gracia de alguien que es gratuitamente dada. Y es Cristo. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces este verso nos recuerda que la redención por medio de la sangre de Cristo es un acto de gracia divina. ¿Por qué es de gracia divina? Porque si usted es partícipe de eso, usted no se lo merecía, ergo es gracia de Dios. Pero volvamos a la pregunta.
Porque aquí no es solamente decirle la información, aquí es aplicarle la información. Hermano, si tu salvación es el resultado de la gracia de Dios, hermano, hermana, ¿estás mostrando gracia a otros en tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? Joven, hermano, en tu escuela. ¿Estás mostrando paciencia, caridad? O lo que pasa es que sabes tanto que mientras más conoces de Dios, menos tienes paciencia. No tiene sentido. Pero tengo que hacerle la pregunta. Porque de nada vale hablar de que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, pero de alguna forma nosotros lleguemos a pensar que yo no entonces tengo la necesidad o la responsabilidad de dar gracia a otros. Si fue algo inmerecido para usted, téngalo por seguro que lo que los otros necesitan es algo inmerecido de usted también. ¿Estás dando gracia? ¿O eres un cristiano inmaduro que se te ha olvidado que todo lo que tienes se te ha dado y no eres en realidad dueño de nada? No, hermano, eso no es cierto, porque el que le paga la casa a Chase soy yo. Tremendo. Usted no me está entendiendo. Usted no me está entendiendo. Si Dios le apaga el sistema cardiovascular, la casa, bueno, número uno la tiene el banco, no es suya, a menos que la pague. Y con todo eso no la debe porque tiene que pagar el taxe. Eso es otro tema que podemos discutir. El punto es, hermano, todo lo que tenemos es algo que nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da. Continuamos entonces el tercer punto, la reconciliación con Dios. Versículo 24b, vea el versículo nuevo conmigo, la segunda parte, leemos del 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvemos con las preguntas. ¿Qué significa el concepto de redención? Yo no puedo asumir que todo el mundo aquí sabe la Biblia. Bueno, esta palabrita redención nos está describiendo un concepto de liberar o poner en libertad, con la analogía implícita con el proceso de liberar un esclavo. Así que usa esa analogía de liberar un esclavo. En otras palabras, de liberar a alguien de ser objeto de alguien más. De estar en esclavitud a algo más. Y esta idea de redención que vemos en este verso, mediante la redención, nos está diciendo que es un acto divino de rescate, donde Dios es nuestro valiente héroe. Nos encontrábamos cautivos en un oscuro calabozo del pecado, pero Él, con el fulgor de su amor, rompe las cadenas de la esclavitud, como un águila alza vuelo desde lo más profundo del abismo. Él nos eleva hacia la libertad y la restauración, rescatando nuestras vidas de la perdición. Eso es redención. Eso es lo que Dios ha hecho. Redimir también es otra forma de explicar cuando usted va, por ejemplo, a un mercado, usted redime algo porque usted paga por eso. La redención es algo que Dios hace para hacernos libres a nosotros del mercado, del pecado, de nuestra naturaleza, de donde venimos, de la larga descendencia de Adán. Y el Señor dice, no, ahora tú eres libre. A causa del pago de Cristo en la cruz, con su sangre preciosa, tú eres libre del pecado, pues eres esclavo de justicia. Lo pongo así porque hay personas, ay sí, soy libre, pero entonces se van en un arranque loco y dicen, bueno, estás viviendo como que eres libre, pero como que no eres, como que Jesucristo no es el Señor. ¿Usted me entiende? Somos libres del pecado para ser esclavos de la justicia. Entonces, pero ¿cuál es uno de los resultados de la gracia de Dios? ¿Cuál es uno de los resultados de la gracia de Dios? Vemos aquí que es la reconciliación a través de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres de sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es claro, hermano, lo que está diciendo Pablo, es algo que Dios hace. Última pregunta. ¿Cuál es la única forma entonces que podemos accesar a Dios?
Si vemos que esto es algo que Dios ha hecho, vemos que la respuesta entonces, el acceso a Dios es solo por medio de Cristo. Y le doy un la. La semana que viene, esa va a ser la temática. Porque ya vimos el aspecto de solo la palabra de Dios, solo por la fe. Hoy vimos solamente por la gracia. Pero la semana que viene es solo por Cristo. Y vemos que el acceso de Dios es por medio de Cristo, Efesios 2:13. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquellos que antes eran lejos, aquellos que no podían estar dentro del cuerpo de Israel. Hablando de en los tiempos, si usted no era judío, usted no podía estar adorando con judíos. Usted no tenía cercanía. Y lo que este texto Pablo está diciendo, aquellos que eran lejanos, le está hablando de distancia. Tú que eras botado por allá por la huacra del lejísimo, pero por la obra de Cristo tú estás aquí. Mira aquí, aquí está el Señor y tú estás aquí. Eso fue lo que Cristo dijo: convertidos, arrepentidos, porque el reino del cielo está entre vosotros, está cerca de tu alcance. Es cerca de ti porque yo lo establecí así. Pero entonces concluyamos con algunas otras preguntas de aplicación. Hermano, amigo, amiga, ¿has sido redimido por la sangre de Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario? Amigo, amiga, que estás conmigo hoy, que nos visitas, ¿has sido tú? ¿Eres un trofeo de gracia como resultado de la obra de Cristo a favor de pecadores como tú y como yo? Esa es la pregunta que merece una respuesta. Y yo espero que sea sí. Y si la respuesta es no, te tengo buenas noticias, llegaste al mejor lugar del mundo, porque aquí lo único que se predica es darte la información para que cambies tu respuesta de no a sí. Cristo te llama. Amigo, amiga, Cristo te llama. Cristo te llama porque es solo por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, que tú puedes ser hecho un hombre o una mujer que era muerto en tus pecados, vivo para glorificar al Señor, para la gloria de Dios. Así que repasemos una vez más y terminamos orando. Versículos 23 y 24 hemos visto la universalidad del pecado. La universalidad del pecado, segundo encabezado, la justificación mediante la gracia de Dios, y lo último que vimos es la reconciliación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Adoramos a Dios. Escucha bien, el domingo es una reunión de los creyentes. Cuando yo me paro aquí a predicar, yo no le predico a gente inconversa. Ahora, si llega gente que no le sirve al Señor, amén. Vamos a presentar el Evangelio. Pero esta es la reunión de los redimidos. Este es el día de la celebración de los santos, de la eclesía. Pero hermano, si hay personas que entre nosotros no han llegado a ser parte, haga nota. Cuando termine el servicio, usted mire, hágase ahí, ¿verdad? Hágase el loquito y vaya a búsquele la vuelta. Móntele una conversación. Y mire cómo es que nosotros podemos ayudar a esa persona a conocer a su Salvador. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque es tu bondad, mostrada únicamente por tu gracia, Señor, hecha visible en la cruz, que nosotros podemos, Señor, apreciar esta doctrina de sola gratia. Si alguien ha alcanzado algo en su vida, es solo por tu gracia. Señor, si tenemos éxito, Señor, en nuestros negocios, es por tu gracia. Si tenemos, Señor, familias saludables, es por tu gracia. Si estamos vivos cuando se supone que estuviésemos muertos, es por tu gracia. Ayúdanos, Dios, a entender esto, a recibirlo con gozo y a recordar de que, Señor, todo lo que tenemos no es nuestro, sino somos administradores de tus bienes. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar eso y no pensar que nosotros nos merecemos o nos debemos las cosas por nuestro esfuerzo netamente, cuando la realidad es que si nuestro esfuerzo menos tu gracia es equivalente a nada. Pero, Señor, si tenemos algo, es porque hemos obrado creyendo en ti. Tu gracia bendice nuestros esfuerzos. Y por lo tanto tenemos lo poquito con humildad y con gozo que tenemos y disfrutamos en el día de hoy.
Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por recordarnos tu bondad. Gracias por recordarnos el Evangelio. Ayúdanos a comenzar esta semana con gozo, entendiendo que nosotros nos debemos simplemente, completamente a ti. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.